El 10 colas emitió un grito ensordecedor, un aullido que resonó en el aire como un presagio de la devastación inminente. Su poder era abrumador, una fuerza de la naturaleza que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Zamasu, cubriéndose del torrente de viento que la bestia desataba, frunció el ceño, su mirada fría y despectiva fija en sus oponentes. ¿Osas retarme con una bestia inferior, malditos humanos? Su voz era un eco de arrogancia, resonando con la autoridad de un dios. Es hora de que entiendan que ustedes no son nada ante mi poder divino. En un instante, Zamasu comenzó a generar esferas de energía, brillantes y pulsantes, que flotaban a su alrededor como estrellas en un cielo oscuro. Cada esfera vibraba con una energía ominosa, su luz iluminando el campo de batalla con un resplandor sobrenatural. Con movimientos precisos y calculados, Zamasu lanzó las esferas hacia el 10 colas. El aire se volvió denso con su poder, y las esferas volaron rápidamente, acercándose a la bestia ancestral. Pero en ese momento, Obito alzó su mano con determinación. La enorme criatura abrió su boca, y de ella surgió una esfera de energía tan intensa que el mundo pareció detenerse. La esfera del 10 colas salió disparada con una fuerza devastadora, un proyectil de destrucción que prometía arrasar todo a su paso. Las esferas de Zamasu comenzaron a explotar en una serie de detonaciones que llenaron el aire de humo y fuego, creando un espectáculo aterrador de luces y sombras. La esfera avanzaba, arrasando todo a su paso, una manifestación del poder de la bestia. Las rocas se partían como si fueran pequeños cúmulos de arena, y el suelo se agrietaba bajo el impacto de su avance. Sin embargo, Zamasu, imperturbable ante la furia de la bestia, colocó su mano frente a él. La esfera se detuvo en seco, como si una hoja se posara suavemente sobre el agua de un charco. La calma que emanaba de Zamasu era inquietante, un contraste aterrador con la violencia que lo rodeaba. Zamasu observó con desdén el ataque del 10 colas. ¿Realmente piensas que con ese pequeño poder podrás hacerme daño? Su voz era un susurro helado, lleno de burla y desprecio. Con un grito que resonó en el aire, Zamasu lanzó la esfera de nuevo hacia el 10 colas, esta vez con la misma velocidad devastadora que antes. La energía que contenía era palpable, un torrente de poder que hacía vibrar el aire. Obito y Madara intercambiaron miradas de preocupación, sintiendo la inminente amenaza. Hashirama, quita la barrera, rápido. Gritó Madara, su voz resonando con urgencia y desesperación. Hashirama, incrédulo ante la orden, replicó. No pienso quitar la barrera para dejar pasar esa esfera. Si llegas a esquivarla, ningún ninja podrá sobrevivir. Su voz era firme, pero la tensión en su rostro delataba su inquietud. Solamente hazlo, Hashirama. Madara insistió, su tono lleno de desesperación. Hashirama, sintiendo la presión acumulada en su pecho, miró a los otros Kages que mantenían la barrera. Con un asentimiento decidido, comenzó a liberar la barrera, su corazón latiendo con fuerza mientras el destino del mundo shinobi pendía de un hilo. En ese instante, Madara alzó su mano y generó otra esfera, igual a la que Zamasu había repelido, lanzándola con una velocidad aterradora. Ambas esferas chocaron en el aire, desatando una lucha titánica que hizo temblar la tierra. El poder era tan devastador que todo a su alrededor comenzó a romperse. El suelo se agrietó, las rocas volaron por los aires, y el viento cortaba como cuchillas afiladas, dejando un rastro de destrucción. Los ninjas detrás de la barrera se cubrían del violento viento, sus rostros pálidos por el terror y la incertidumbre. La escena era caótica. Algunos caían al suelo, luchando por mantener el equilibrio ante la fuerza del viento, mientras otros gritaban órdenes y advertencias. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo se sentía como una eternidad, y la batalla se intensificaba a medida que las esferas chocaban. Zamasu, con una sonrisa cruel en su rostro, observaba cómo sus esferas se enfrentaban a la de Madara. ¿Es esto lo mejor que pueden ofrecerme? Su risa resonaba en el aire, un sonido que helaba la sangre. La lucha entre las esferas se convirtió en un espectáculo de luces y sombras, un ballet mortal donde la energía chocaba y se retorcía, creando un espectáculo que desafiaba la lógica misma. En ese momento, las esferas comenzaron a moverse de forma violenta, un torbellino de energía y destrucción que llenó el aire con un zumbido ominoso. Rápidamente, todos los presentes se cubrieron, sintiendo la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. La tensión era palpable, cada ninja sabía que el momento decisivo estaba cerca.
Sin embargo, en un instante de incredulidad, las esferas salieron disparadas en direcciones opuestas, como si una fuerza invisible las hubiera repelido. Los ojos de todos se abrieron de par en par al observar cómo la esfera que envió Zamasu caía a varios kilómetros de distancia, generando una enorme explosión que había destruido dos montañas muy cercanas, mientras la otra esfera se dirigía hacia un destino inesperado. Esa esfera, cargada de poder, trazaba un curso que nadie había contemplado. La incertidumbre se apoderó del ambiente, un silencio tenso llenó el aire mientras la realidad se hacía evidente. En el cuartel general, un grupo de ninjas se encontraba frente a una gran esfera de agua, observando con creciente alarma cómo algo se dirigía hacia ellos. Bao, con su mirada aguda, se centró en la esfera de agua, su corazón latiendo con fuerza. Inoichi, el líder del clan Yamanaka, frunció el ceño, su rostro reflejando la desesperación. Es imposible. No, no puede ser, murmuró, su voz temblando ante la gravedad de la situación. ¿Qué ocurre? Preguntó Shikaku, su tono lleno de preocupación. Inoichi no respondió de inmediato, el silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el espacio con un sentido de fatalidad que helaba la sangre de todos los presentes. Una esfera viene hacia este lugar, finalmente declaró Inoichi, su voz cargada de temor. Shikaku, al escuchar las palabras de Inoichi, sintió cómo el peso de la realidad lo aplastaba. Su rostro se tornó serio, y aunque la preocupación lo invadía, también surgió una aceptación sombría ante lo que parecía ser el inminente fin. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó, su voz firme aunque su corazón temblaba. Tenemos menos de 30 segundos, respondió Inoichi, la urgencia en su tono era inconfundible. ¿Y ahora qué, Shikaku? Inquirió Inoichi, sin perder un instante, Shikaku pidió que se comunicara con el ejército de la Gran Alianza. Haremos lo que debemos hacer. Nuestro último trabajo, sentenció el líder Nara, su voz resonando con determinación. Conéctame con todo el mundo en el campo de batalla. Tengo que darles un mensaje a todos. Shikaku, con una calma forzada, transmitió un mensaje hacia la tropa, su voz resonando en las mentes de todos los shinobis, incluyendo a sus hijos. Este es un llamado a la unidad, comenzó, su voz firme y clara, la batalla no ha terminado, y aunque el destino parece sombrío, debemos luchar hasta el final. Cada uno de ustedes es vital. No permitamos que el sacrificio de nuestros compañeros sea en vano. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras la batalla se intensificaba. Inoichi y Shikaku sabían que cada momento contaba, que cada decisión podría ser la última. Tienen que prestar atención en esta batalla, decía Shikaku, su voz resonando con una mezcla de tristeza y determinación. Lo que ocurra entre ustedes y Son Goku es fundamental. Es extraño que, a pesar de su inmenso poder, no haya hecho más que pequeños destrozos. Deben averiguar por qué actúa así. Puede que esté planeando algo. Los segundos pasaban, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Inoichi, sintiendo la inminente despedida, buscó la mirada de su amigo. Siempre estaré contigo, susurró, su voz temblorosa. Shikaku asintió, comprendiendo que sus palabras eran un eco del amor y la lealtad que los unía. En esos últimos momentos, ambos hombres se aferraron a la esperanza, aunque sabían que la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Mientras tanto, Shikamaru escuchaba el mensaje de su padre, su corazón latiendo con una mezcla de terror y desesperación. ¿Está a punto de morir? Pensó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La impotencia lo consumía. No podía hacer nada para evitarlo. Contuvo las lágrimas, la rabia burbujeando en su interior, una tormenta de emociones que lo dejaba sin aliento. La idea de perder a su padre era un golpe devastador, y su mente se llenó de recuerdos, de risas y enseñanzas que nunca olvidaría. A su lado, Ino agachó la cabeza, dejando escapar lágrimas en silencio. Su dolor era profundo, un reflejo de la tristeza que todos compartían en ese instante. La inminente pérdida de sus seres queridos se sentía como una carga insoportable, y la desesperanza se mezclaba con la determinación de luchar. Finalmente, la Bijudama impactó con una fuerza descomunal, un grito de destrucción que resonó en el aire. La explosión fue tan poderosa que se alzó en el horizonte, iluminando el cielo y dejando una estela de luz que tocó los rostros de todos. En ese momento, la tristeza se convirtió en un grito silencioso, un recordatorio de que, aunque la vida de sus predecesores llegó a su fin, su legado viviría en cada uno de ellos. Choji, con el corazón en un puño, miró a Shikamaru, quien intentaba evitar el contacto visual con todos. Sus ojos estaban cerrados, y su rostro se había endurecido en una máscara de seriedad. No podemos dejar que esto nos hunda, murmuró, su voz temblando con la mezcla de dolor y determinación.
No puedo permitirme caer, a pesar de que mi padre haya muerto. Juro que buscaré la manera de acabar con ese maldito sujeto. Si tengo que dar mi vida para eso, lo haré. Las palabras de Shikamaru resonaron en el aire, una promesa cargada de emoción y terror. A su lado, Ino era un mar de lágrimas, su tristeza palpable. Sin embargo, en un acto de valentía, se limpió las lágrimas y rápidamente adoptó un rostro serio, decidida a no dejar que el dolor la venciera. En ese instante, la atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo temiera lo que estaba por venir. A lo lejos, Zamasu sonreía, su mirada fija en los ninjas. Parece que ese último ataque causó la muerte de un ser amado, nada mal, murmuró, disfrutando del sufrimiento ajeno. Su risa se extendió, un eco de locura que resonaba en el campo de batalla, llenando el aire de una inquietante tensión. De repente, el 10 colas apareció, su presencia imponente enviando un escalofrío por la espina dorsal de todos. Con un movimiento rápido, sus manos se extendieron hacia Zamasu, preparándose para un golpe descendente. Pero Zamasu, con una agilidad sorprendente, esquivó el ataque con facilidad, burlándose del monstruo. Patético, murmuró, antes de lanzar una ráfaga de ki que cortó la mano del 10 colas, haciendo que ésta cayera al suelo con un estruendo ensordecedor. Sin piedad, Zamasu lanzó una esfera de energía, que explotó la mano en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos brillantes por el aire. Obito y Madara observaban la escena con atención, sus rostros marcados por la preocupación. A pesar del poder absoluto del 10 colas, parecía que no era suficiente para detener a Zamasu. Esto no puede seguir así, comentó Madara, su voz grave y reflexiva. No quiero ser un Edo Tensei. Quiero renacer para poder controlar mejor al 10 colas. Obito, con el corazón acelerado, giró hacia Madara al escuchar sus palabras, un destello de preocupación cruzando su rostro. Para que tú regreses a la vida y te conviertas en el Jinchuriki, necesito ofrecerte mi vida a través del Rinne Tensei no Jutsu, le respondió, su voz firme pero cargada de un peso difícil de ocultar. La idea de sacrificar lo poco que le quedaba de humanidad lo atormentaba, pero lo que más le preocupaba era el riesgo de adelantarse demasiado. Por ahora, no podemos apresurarnos. Primero tenemos que derrotar a Zamasu con este poder. Después, podemos considerar tu plan. La tensión entre los dos hombres se palpaba en el aire, una especie de enfrentamiento silencioso que hablaba más que 1000 palabras. En ese instante, Tsunade se adelantó, tomando su lugar frente a los pocos ninjas restantes de la Gran Alianza. Su presencia era inconfundible. Aunque la determinación brillaba en sus ojos, su rostro mostraba la huella de la tristeza acumulada. El peso de las decisiones y las pérdidas la perseguía, pero no vacilaba. Naruto, observando la escena con una mezcla de incertidumbre y urgencia, dio un paso al frente. Es demasiado peligroso para ustedes seguir luchando. Deben quedarse atrás, dijo, su voz teñida de una preocupación palpable por la seguridad de sus compañeros. Sabía que la batalla no era solo una cuestión de habilidades, sino de resistencia emocional, y cada uno de ellos estaba al límite. Pero uno de los ninjas del grupo, visiblemente agitado, lo interrumpió. Su voz retumbó en el aire, llena de rabia y desesperación. ¿Nos vamos a quedar aquí mirando cómo nos asesinan sin hacer nada? Esto ya no es una guerra. Ahora es una lucha por sobrevivir. El eco de sus palabras resonó entre los demás, despertando una sensación compartida de desesperación. Estamos luchando por nuestras vidas. No sé ustedes qué piensan hacer, pero yo voy a pelear. Y si muero, al menos lo hice luchando por sobrevivir. Las palabras del ninja se clavaron en los corazones de sus compañeros, como una chispa que encendió algo profundo en ellos. El aire se llenó de una nueva determinación, y uno a uno, varios asintieron con firmeza, entendiendo que, aunque el camino hacia la victoria fuera incierto, la única opción era seguir adelante. Se formó un círculo de resoluciones inquebrantables frente a Naruto, como si cada uno de ellos estuviera dispuesto a sacrificar todo por un último intento de salvación. Hashirama, observando la escena desde un costado, se sintió invadido por el peso de la historia y la lucha que los había llevado hasta allí. Recordó los días en los que soñaba con un mundo donde la paz prevaleciera, pero la guerra siempre encontraba la manera de interrumpir sus ideales. La voluntad de fuego, murmuró para sí mismo, las palabras llenas de nostalgia y respeto por los ideales que siempre habían guiado a los ninjas de Konoha. Con la mirada fija en el enemigo, Hashirama levantó la mano con autoridad. Su figura, erguida y llena de una fuerza casi mítica, transmitió la gravedad del momento a todos los presentes. En ese instante, Zamasu se erguía sobre el suelo, como si fuera una manifestación de poder oscuro y aterrador.
Su sonrisa, una mezcla de locura y satisfacción, reflejaba una psicopatía inquietante que helaba la sangre de quienes lo observaban. Con un movimiento rápido y preciso, desenvainó su espada de ki, una hoja que vibraba con un poder descomunal, capaz de desatar la destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Los ninjas de la Alianza, sintiendo la amenaza inminente, se lanzaron al ataque al unísono. Nadie se quedó atrás. La determinación era palpable en cada uno de ellos. Eran como un enjambre de abejas, cada ninja con un objetivo claro, atacando juntos con una feroz sincronización. La energía en el aire se volvió electrizante, y el rugido de sus gritos se alzó como un eco desafiante que retumbó en el campo de batalla. Zamasu, con una velocidad sobrenatural, se lanzó contra ellos, su figura cortando el aire como un rayo. Madara, desde un rincón, observaba la escena con una mezcla de interés y preocupación. Sin embargo, Obito, sintiendo la inminente catástrofe, alzó su mano, listo para intervenir. Pero Madara lo detuvo con un gesto firme. Si piensas atacar, matarás a todos en el lugar, le advirtió, su voz grave resonando con la sabiduría de un estratega. En vez de ayudar, solo estarías dándole más poder a Zamasu. Ten paciencia. Las palabras de Uchiha eran como un ancla en medio de la tormenta, recordándole a Obito que la estrategia y la calma eran esenciales en ese momento. Zamasu se lanzó al ataque sin piedad, su figura brillando con una intensidad casi sobrenatural. Los ninjas de la Alianza, desesperados, desataron sus mejores jutsus, pero era como intentar detener a una tormenta con las manos desnudas. Su poder era abrumador, y cada intento de resistencia se desvanecía en el aire. Dos ninjas, decididos a hacer frente a la amenaza, invocaron el elemento agua, creando espadas líquidas que brillaban con un fulgor azul. Con un grito de determinación, se lanzaron contra Zamasu, pero él los recibió con una calma inquietante. Con un movimiento rápido y preciso, cortó el brazo de uno de los ninjas, su espada atravesando la carne como si fuera papel. El grito del joven se ahogó en su garganta, un sonido desgarrador que se extinguió en un instante. Sin darle tiempo a reaccionar, Zamasu se abalanzó sobre él, clavando su espada en la cabeza del ninja. El impacto fue brutal. El rostro del joven se partió en dos, la sangre brotando a chorros, salpicando el rostro de Zamasu, quien parecía disfrutar de la carnicería. La escena era un espectáculo macabro, la vida del ninja extinguida en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, el segundo ninja, horrorizado por la brutalidad de su compañero, no tuvo tiempo de reaccionar. Zamasu, con una ferocidad implacable, lanzó un golpe directo a su cara. El impacto fue devastador. El cráneo del ninja se deformó bajo la fuerza del ataque, y un sonido espantoso resonó en el aire. La cabeza estalló, y un charco de masa sanguinolenta y fragmentos de cráneo se esparció por el suelo, un testimonio de la violencia incontrolable que Zamasu desataba. Los ninjas, ahora conscientes de la magnitud del horror al que se enfrentaban, intentaron reagruparse, pero Zamasu no les dio tregua. Con un giro elegante, cortó a uno de ellos por la mitad, sus extremidades volando en direcciones opuestas, dejando un rastro de vísceras en el suelo. Uno tras otro, los ninjas caían como hojas secas arrastradas por el viento. Zamasu se movía entre ellos con la agilidad de un espectro, su espada de ki danzando en el aire con una elegancia mortal, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las cabezas rodaban por el suelo, sus ojos desorbitados reflejando el terror absoluto, mientras los cuerpos caían en posiciones grotescas, desmembrados y mutilados, como si la muerte misma hubiera decidido jugar con ellos. Los gritos de desesperación se entrelazaban con el sonido del metal cortando carne, creando una sinfonía de horror. Zamasu, disfrutando del espectáculo de caos que había desatado, alzaba su espada con una sonrisa macabra. Con un movimiento certero, arrancaba brazos con una facilidad escalofriante, cada corte resonando en el aire como un eco de la fatalidad. La sangre brotaba en chorros, empapando el suelo y formando un charco oscuro que reflejaba la luna, un espejo de la carnicería. Un grupo de ninjas, en un intento desesperado por flanquearlo, se lanzó hacia él, pero fue en vano. Con un grito de furia que resonó como un trueno, Zamasu lanzó una esfera de energía que se expandió en un instante, desintegrando a varios de ellos. Los cuerpos se desvanecieron en una nube de polvo y cenizas, dejando solo el vacío donde antes había vida. Los pocos que quedaron, aterrorizados, intentaron huir, sintiendo el aliento de la muerte acechándolos. La tensión en el aire era palpable mientras Zamasu avanzaba hacia un nuevo grupo de ninjas, su presencia oscura y amenazante sembrando el pánico entre sus enemigos. Sin embargo, de repente, un destello de determinación iluminó el campo de batalla. Naruto se lanzó hacia él, dando una poderosa patada que cortó el aire.
Zamasu, con reflejos sobrehumanos, esquivó el ataque, retrocediendo varios pasos, pero no sin mostrar una ligera sorpresa en su rostro. Aprovechando la distracción, Mei apareció detrás de Zamasu, invocando un jutsu de elemento lava. Las llamas ardientes se dispararon hacia él, pero Zamasu, con una presión de aire devastadora, lanzó a Mei varios metros atrás, su figura chocando contra el suelo con un estruendo ensordecedor. El cuerpo de Sasuke, en un abrir y cerrar de ojos, se desintegró en un destello de elemento rayo, dejando una estela electrificada que rodeó a Zamasu, como un torbellino de energía. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kakashi apareció frente a él, su Raikiri brillando con la promesa de un golpe devastador. Con un movimiento rápido, intentó asestar un certero golpe en el rostro de Zamasu. Sin embargo, Zamasu desapareció en un parpadeo, utilizando su técnica de teletransportación. En un instante, se materializó por encima de Kakashi, su figura envuelta en un aura de poder. Con una fuerza abrumadora, lanzó un golpe ascendente, un ataque que prometía desatar la destrucción sobre el ninja de la hoja. Kakashi fue lanzado contra el suelo con una fuerza abrumadora, pero en el último instante, su cuerpo se desmaterializó en un destello de rayo, revelando que era un clon. La astucia del ninja de la hoja había salvado su vida, pero no tenía tiempo para relajarse. Justo cuando la tensión en el aire alcanzaba su punto máximo, Killer Bee hizo su entrada triunfal. Con la energía de la batalla fluyendo a través de él, se preparó para desatar su poder. Con una determinación feroz, Killer Bee invocó una Bijudama, la esfera de energía pura que representaba la esencia misma de su Bij. Con un grito de guerra, la lanzó a quemarropa hacia Zamasu, quien apenas había tenido tiempo de reaccionar. La explosión que siguió fue ensordecedora, un estallido de luz y energía que iluminó el campo de batalla como si el sol hubiera decidido romper la oscuridad. El impacto fue devastador. La onda de choque generada por la Bijudama arrasó todo a su paso, levantando polvo y escombros mientras el aire se llenaba de un humo denso y acridante. Killer Bee fue empujado hacia atrás por la fuerza de la explosión, su cuerpo girando en el aire mientras se llenaba de humo, una figura casi etérea en medio del caos. El humo se disipó rápidamente, revelando a Zamasu, quien emergió con una sonrisa de desdén que reflejaba su arrogancia divina. Con su espada de ki en mano, se lanzó hacia Killer Bee como un rayo, su velocidad aterradora y su determinación inquebrantable. Sin embargo, un grupo de ninjas de la Alianza se interpuso en su camino, levantando una pared de rocas a los lados de Zamasu en un intento desesperado por detenerlo. La tierra tembló bajo el peso de su poder, pero él solo sonrió, burlándose de su esfuerzo. «Incrédulos», exclamó con voz resonante, mientras invocaba el poder de su divinidad. Con un movimiento de su espada, destrozó los muros que lo contenían, enviando escombros volando en todas direcciones. Los fragmentos se convirtieron en proyectiles mortales, incrustándose en los cuerpos de los ninjas, quienes cayeron al suelo, destrozados y sin vida. Zamasu, con una risa escalofriante, salió disparado hacia Killer Bee, su figura oscura como un relámpago en la tormenta. Pero en ese momento crítico, Hashirama y Hiruzen se interpusieron en su camino, levantando sus manos con una determinación férrea. «No dejaré que continúes con esta locura», gritó Hashirama, mientras Hiruzen canalizaba su chakra para contener al enemigo. Sin embargo, la fuerza de Zamasu era abrumadora. Con un giro de su muñeca, desvió a ambos ninjas como si fueran hojas en el viento, dejando un rastro de destrucción a su paso. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Minato apareció detrás de Zamasu, su figura resplandecía con la luz del Iraizin. Colocando su palma en la espalda del dios caído, sellos brillantes comenzaron a manifestarse, intentando inmovilizarlo. «No puedes escapar de esto», exclamó Minato, pero la voluntad de Zamasu era demasiado fuerte. Con un grito de desafío, rompió los sellos, enviando a Minato hacia atrás con un movimiento brusco. Fue entonces cuando Tsunade hizo su aparición, lanzándose hacia él con una fuerza devastadora. Su puñetazo impactó en Zamasu, enviándolo volando varios metros hacia atrás, su sonrisa desvaneciéndose por un momento ante la sorpresa del golpe. La fuerza del impacto resonó en el campo de batalla, como un trueno que retumbaba en el aire. Sin embargo, Zamasu no se dejó amedrentar. Se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo y el escombro de su cuerpo, su mirada ardía con furia. «¿Creen que pueden detener al dios del nuevo mundo?», rugió, desafiando a sus oponentes con una intensidad que helaba la sangre. En medio del caos, se escuchó un rugido ensordecedor. La 10 colas, alimentada por la energía de la batalla, comenzó a generar una enorme bola de energía. La esfera brillaba con un poder abrumador, su luz iluminando el campo de batalla como un segundo sol.
Esta se condensó rápidamente, convirtiéndose en una línea de luz brillante, como un rayo láser que cortaba el aire con una precisión mortal. Killer B, consciente de la inminente catástrofe, gritó: «¡Cúbranse!». Con un movimiento rápido, todos los presentes se cubrieron, preparándose para el impacto. La energía chocó en el cuerpo de Zamasu, generando dos líneas de luz que se dividieron en el campo de batalla, para luego generar una gran explosión. La explosión fue monumental, un estallido de energía que iluminó el cielo y arrojó escombros y ondas de choque en todas direcciones. El sonido fue ensordecedor, como si el mismo mundo estuviera rompiéndose. El impacto generó una onda expansiva que arrasó todo a su paso, levantando polvo y escombros, mientras el aire se llenaba de humo denso y acridante. Los guerreros, atónitos ante la magnitud de la destrucción, se encontraron en medio de un caos total. Algunos fueron lanzados al suelo, mientras otros luchaban por mantenerse en pie, sus miradas fijas en el lugar donde Zamasu había estado. Cuando el humo comenzó a disiparse, la figura de Zamasu se alzó entre los escombros, imponente y desafiante. Su presencia era aterradora, a pesar de los pequeños pedazos de ropa rasgados que colgaban de su cuerpo. Se podían ver marcas de rasguños en su piel, vestigios del último ataque que había logrado causarle algún daño. Fragmentos de piel habían quedado atrás, testigos silenciosos de la brutalidad de la batalla. Sin embargo, Zamasu no mostró signos de debilidad. Agachó la cabeza y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. En un instante, hizo aparecer una nueva vestimenta, resplandeciente y majestuosa, como si la destrucción a su alrededor no le afectara en absoluto. La energía que emanaba de él era palpable, una fuerza que desafiaba la lógica. A medida que observaba su nuevo atuendo, las pequeñas heridas en su cuerpo comenzaron a cerrarse, sanando ante los ojos de todos. Su piel recuperó su perfección, y la sonrisa se amplió, reflejando su arrogancia. Todos observaban con incredulidad cómo el último ataque apenas había causado daño a Zamasu. Con determinación, él se alzó, liberando una gran cantidad de energía que vibraba en el aire. Su voz resonó como si el eco del mundo entero se oyera en cada rincón. «Es momento de acabar con este maldito monstruo». En un parpadeo, Zamasu apareció sobre las 10 colas, su figura imponente proyectando una sombra ominosa. Con un movimiento devastador, lanzó un golpe tan poderoso que Madara y Obito fueron disparados como balas hacia el suelo, creando un enorme cráter que reverberó en el terreno. Este impacto estabilizó a la bestia, pero provocó que se moviera de forma violenta, como una criatura herida y furiosa. Zamasu, sin perder un instante, se posó a la altura de su torso y colocó su mano sobre las 10 colas. Con un grito que resonó por todo el campo de batalla, desató una enorme estela de luz que cegó a todos a su alrededor, incluyendo a la bestia de múltiples colas. La energía era tan intensa que comenzó a desintegrar todo a su paso. La explosión fue cataclísmica. Los fragmentos de las 10 colas desaparecían en el aire mientras el ataque de Zamasu se intensificaba, dejando solo caos y destrucción a su alrededor. Después de un instante, como espectros desvaneciéndose en la penumbra, las bestias con cola comenzaron a aparecer, cayendo inconscientes a varios metros del suelo. El mundo entero se sumió en un silencio atónito. El poderoso 10 colas había sido destruido, o más bien, desfragmentado. La bestia de 8 colas observó con horror a sus compañeras tiradas en el suelo, y su voz resonó en el aire. Ese sujeto provocó que todas las bestias volvieran a aparecer. Mientras tanto, Kurama, en el interior de Naruto, habló con un tono grave y lleno de ira. Nunca me gustó la idea del 10 colas. Siempre fue una fuente de caos y sufrimiento, un vínculo con un pasado oscuro. Pero, maldita sea, Zamasu ha demostrado que esa bestia, a pesar de todo, era nuestra única esperanza para derrotarlo. Su poder es abrumador. La bestia madre ha caído. Lo que siempre odié de la 10 colas era lo que representaba, pero al final, su poder era necesario. Pensé que, con ese poder a nuestro lado, podríamos vencer a Zamasu. Era nuestra última carta. Ahora, sin ella, nos quedamos con las manos vacías frente a una voluntad inmortal que no se detendrá hasta destruirlo todo. Maldito Zamasu, en la mente de Achibi, la voz resonó con una tristeza profunda. Siempre pensé que la 10 colas representaba una fuerza peligrosa, un mal necesario que debía ser controlado. Pero Zamasu, él ha demostrado ser una amenaza aún mayor. Lo que la 10 colas representaba en términos de poder, ahora se ha ido. Solo queda una voluntad destructiva de un ser inmortal. Resopló, endureciendo su tono. Sabía que esa bestia podría ser nuestra última oportunidad para acabar con Zamasu, pero no pensaba que terminaríamos aquí. Sin el poder de la 10 colas, la alianza ya está al borde del colapso.
El 10 colas no era solo un arma, era nuestra fuerza central. Ahora que no tenemos nada más que lo que queda de nosotros, nuestros poderes limitados. Sin la bestia madre, Zamasu tiene el camino libre. Tsunade, con la mirada fija en el horizonte, sentía la presión en su pecho. El 10 colas, la fuerza que durante tanto tiempo fue un símbolo de poder absoluto, ya no existía. Tsunade con voz quebrada, mirando al vacío. Esto es peor de lo que pensaba. La 10 colas no era solo una bestia, era la última defensa que teníamos contra Zamasu. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo? A su lado, Mei, la Mizukage, también estaba desconcertada. Su mente daba vueltas tratando de entender las ramificaciones de la pérdida de la 10 colas. ¿Qué significa esto? Si la 10 colas ya no está, ¿a qué nos enfrentamos ahora? ¿Cómo vamos a derrotar a Zamasu sin esa fuente de poder? Shikamaru, siempre el estratega, se quedó en silencio por un momento, pensativo. Lo que acababa de suceder había alterado todos los planes que había trazado hasta ese momento. No solo la 10 colas, sino la guerra misma parecía haberse desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Este es el peor escenario posible. Sin la 10 colas, ya no tenemos ninguna carta ganadora. Zamasu ha deshecho todo lo que se tenía planeado a futuro. Si antes era difícil, ahora es prácticamente imposible. Kakashi con voz baja, como si hablara para sí mismo. ¿Podremos aún? No sé si podremos mantener la esperanza con todo esto. Pero tenemos que encontrar una manera. No podemos rendirnos ahora. Mientras tanto, Itachi con calma, pero con el peso de la gravedad de la situación. Zamasu ha demostrado que no hay reglas para su poder. Pero aún así, debemos mantenernos firmes. Aunque la 10 colas haya caído, no todo está perdido. Pero ahora la estrategia debe cambiar, todo ha cambiado. Gai, por otro lado, estaba visiblemente preocupado, pero no por su propio bienestar. La gravedad de la derrota les había golpeado a todos, y el espíritu optimista de Gai se veía empañado por la seriedad del momento. No puedo creer que haya pasado. La 10 colas era la última esperanza, ¿no? Si esa cosa caía, ¿qué nos queda? Solo nuestros cuerpos, nuestras fuerzas, y la voluntad de seguir peleando. Sakura se acercó a Naruto y Sasuke, quien parecía estar tan pensativo como ella. Aunque la lucha no se había terminado, el vacío dejado por la desaparición de la 10 colas era casi tangible. No puedo creer que el poder de la 10 colas haya desaparecido. Todo lo que pensábamos que podría salvarnos, ya no está. ¿Cómo vamos a derrotar a Zamasu? Naruto, al escuchar a Sakura, apretó los puños con fuerza. Sabía que no podían perder la esperanza, pero la situación estaba más allá de cualquier expectativa que había tenido. La desaparición de la 10 colas era una herida que costaría mucho sanar. No podemos dejar que Zamasu gane. No importa lo que haya pasado, no voy a rendirme. No voy a dejar que destruyan lo que nos importa. Lo prometí. Sasuke asintió lentamente. Aunque el poder de la 10 colas ya no estaba, su propósito seguía firme. La lucha continuaría, pero ahora la situación se había vuelto mucho más compleja. Naruto tiene razón. No importa lo que haya pasado. Si Zamasu quiere destruirlo todo, tendremos que detenerlo de todas formas. El hecho de que no tengamos la 10 colas no significa que no podamos luchar. Pero mientras todos reflexionaban, dos figuras se destacaron entre los presentes: Obito y Madara. Ambos, al ver cómo sus planes se desplomaban, no podían contener su frustración. Obito, con una mueca de ira y desesperación, apretó los dientes mientras observaba el campo de batalla. La 10 colas era su último intento de controlar el mundo, y ahora Zamasu se la había arrebatado. Maldecido Zamasu. Mi plan para controlar el mundo se ha acabado. El rostro de Madara se contorsionó en una mueca de furia. Golpeó el suelo con fuerza, causando que el terreno temblara levemente. Era evidente que la derrota de la 10 colas había desmoronado sus aspiraciones de poder. Ese maldito Zamasu. Acabó con la última oportunidad que teníamos para dominar este mundo. Todo lo que construimos se ha deshecho. No sé cómo enfrentarnos a esto, pero lo haré. Lo juro. La frustración de Obito y Madara resonó en el aire, mientras los demás intentaban entender cómo habían llegado a este punto. Aunque el futuro se veía incierto, había una verdad inmutable. La lucha no había terminado. Zamasu había destruido una de las fuerzas más poderosas del mundo. Sin la 10 colas, sin el poder de la bestia madre, ahora sería su voluntad la que decidiría el destino de todos.